para que yo pueda definir mi entendimiento o mi vida o el proceso de autoconocimiento, buen provecho Ana, o el entendimiento, el proceso en el que vivo, tengo que ser muy consciente de que en el plano de vida que vivo, y esto no es algo nuevo, es algo que venimos integrando mucho, vivimos en una dualidad. Y una dualidad que es estar como a dos lados. Hay como entender que hay un día y una noche, hay un cielo y una tierra, hay un sol y una luna, hay un blanco, un negro, ¿sí? Todo tiene su polaridad. En el contexto, ya sea externo, en lo material, como en lo interno y en lo personal. Esa dualidad de ese sentir, espíritu o de esa mente-pensamiento, de esas identidades, o sea, todo lo que podemos entender como un proceso de conciencia está basado en una visión dual. De ahí la palabra individuo. Tenemos claro, ¿no? Dios que ve la dualidad, la individuación, llegar al punto de decir, ahora entiendo mi voz interna con la voz externa, ¿sí? Ahora entiendo mi mundo interno con el mundo externo. Estoy haciendo un pequeño simposio, no podría decir, una pequeña reflexión para donde quiero llevar. Si en este punto en el que estoy hoy, porque ya sabemos que en Allen somos muy presentes, o sea, sí podemos ir a cuestionar el pasado, sí podemos ir a ser conscientes de que estamos desarrollando y proyectando el futuro, todo lo que quieras, pero desde el presente, desde este instante. Entonces, sí, hoy en este momento, por mucho que yo sepa qué es la mente, he aprendido a gestionar las emociones, estoy conociendo cómo el cuerpo se manifiesta a través de esos códigos emocionales, etcétera, etcétera, la genealogía, toda esa información tan poderosa que vamos adquiriendo a lo largo del programa y cada uno a su ritmo, todo eso no nos va a servir para nada, literalmente para nada, si yo cada día no le tomo un acto de conciencia, si yo en cada día no lo aplico. ¿Y esto qué quiero decir? Para ser consciente de ser más observador en función a lo que pienso y lo que siento, y sobre todo más auténtico. Auténtico es que independientemente de lo que pase fuera o independientemente de lo que pase en el mundo emocional interno, yo he de estar atento o consciente a eso. ¿Qué pasa cuando os pregunto qué? ¿Cómo sentís? Y decimos, ay, pues estoy triste, estoy agobiado, voy más lento, ay, estoy muy estresado, cada uno en su punto. Cuando alguien está observando eso, está hablando de su mundo, de cómo se siente internamente. A lo mejor le preguntamos ayer y sentía una cosa y hoy ha fluctuado y mañana cambiará. ¿Vale? Eso es individual. Pero lo que sucede es que tenemos que ser mucho más conscientes de que el ser humano vive siempre alimentándose a través del ecosistema que vive, ¿sabes? En el punto en el que está. Entonces, ¿en qué punto estoy? ¿Qué edad tengo hoy? ¿En qué situación sentimental, profesional, personal me encuentro hoy? ¿Sí? Pues mira, estamos a 26. No sé ni en qué día vivo. 25. Gracias. Cumpleaños de mi sobrina Raquel, de mi ahijado mexicano Máximo, de mi mejor amiga. Hoy decidieron nacer mucha gente en este día. Maravilloso. Entonces, a lo que voy, si yo hoy, 25 de octubre, ¿cómo me estoy sintiendo esta mañana? ¿Cómo estoy permitiendo? No me voy a autoanalizar en la mañana para cómo me tengo que sentir. No, sino simplemente es un acto de oración, ¿sí? De reflexión, de a ver, ¿cómo me despierto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y ya te viene a la mente, tienes que hacer todo esto. Y tu sentir va por otro lado, ¿no? Y es como no tengo ganas y hay como una disociación, una dualidad interna. Además, hoy 25 de octubre, ¿en qué ecosistema estoy? Pues realmente si estoy, Belén, en una situación profesional de muchos cambios, de tomar muchas decisiones, muy estresante, es probable que todo ese ecosistema profesional no es que me afecte, porque eso depende de mí, sino ese ecosistema profesional tenga un impacto sobre lo que estoy pensando y sintiendo en este momento. Estoy hablando de las 8 de la mañana que salgo a la calle, ¿sí? Además, ¿qué está sucediendo en mi familia? Pues todo está bien, porque toda mi familia está tranquila. Ah, no, en el caso de Esther, pues mi padre está teniendo esta circunstancia. O sea, hemos de ser conscientes de lo que está sucediendo dentro, en lo que pienso, siento y emociono, y de cómo está ese ecosistema. Además, ya no solo nos vamos a centrar en esas pequeñas parcelitas que nos influencian tanto, que no por pequeñas no quiere decir que no sean tan intensas.
Luego está, pues, en el ecosistema donde tú vives. Oye, ¿qué está sucediendo en tu ciudad? Por ejemplo, aquí en Algeciras hay mucha sequía, pero también está habiendo tornados y está habiendo un movimiento muy fuerte climatológico, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué punto estás? Pues estamos en la estación en otoño, por lo menos aquí en España. Sé que Frida estáis en primavera, ¿no? En Perú y en Australia, Claudia, no sé en qué estación está, pero es como, ¿ves cómo depende de yo, mí, conmigo? Como no se puede entrar en una generalidad. Ah, no, porque el mundo está loco. No, espérame. ¿Tú qué estás pensando de tu propio mundo? En tu entorno, ¿cómo está, no? Y aparte lo que estás viviendo. Y a mí me gustaría compartir 2, 3 cosas muy puntuales. Cada estación, ¿sí?, tiene una función. Nosotros somos conscientes de que estamos viviendo por encima, alrededor y dentro de un ser vivo que se llama Tierra, que a veces como quedamos por hecho, ¿no? De que me levanto y ya está. Tengo sed y ahí está el agua. Quiero caminar o las plantas nacen de la nada. Bueno, pues ese ecosistema llamado Tierra también tiene su función y tiene sus ondas Schumann y tiene su vida, su experiencia de vida. También tiene sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Sus tiempos de cabrearse, como lo digo, con los volcanes, por ejemplo, y los tsunamis, y su tiempo de expresarse como ella, como un ser vivo que es. Esto es como decir, ¿cómo puedo unir? Porque ha habido momentos de reflexión y gente que me ha preguntado, ¿cómo puedo darme cuenta de ese sentir de la tierra? ¿O cómo me puede impactar a mí? Imagínate por un instante que tú eres un bebé y estás dentro de tu madre. Todo lo que ella coma tiene que ver contigo. Como ella respire, tú lo vas a percibir. Lo que ella siente, mueve, le preocupe, le ocupe, le agrade, tú lo vas a percibir. Tú no eres responsable de cómo ella lo viva, pero sí eres un receptor de lo que ella está viviendo. Pues la tierra igual. ¿Sí? Por eso se le llama la Pachamama, se le llama la madre, se le llama la Gaia, porque tiene ese sostén, ese soporte para con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, amigos, seamos conscientes de que al menos en el ecuador del meridiano al norte estamos entrando en otoño. ¿Y qué quiere decir la estación del otoño? ¿Qué consideramos? ¿Qué nos está diciendo la naturaleza que está sucediendo? ¿Florece? ¿Nieva? Depende de cada ciudad. No. El otoño nos sirve para prepararnos a soltar lo que no necesitamos. ¿Solo pasa en la naturaleza y nosotros no? No. Nosotros no podemos regirnos por una mente que está programada al siempre igual, todo igual, constante, rápido y veloz. No. Nosotros nos regimos porque nuestra gran parte de este cuerpo en el que habitamos gran parte no, completamente es un animal, ¿sí? Luego tiene una parte de mente, que se lo hemos hablado varias veces, que utiliza el raciocinio y el intelecto, pero aún así tiene un instinto biológico, y ese instinto biológico va a la par del ecosistema donde vive. Entonces, si nosotros estamos conscientes, porque yo no puedo pretender sentirme hoy exactamente igual que el 2 de mayo, primero porque es un día diferente, ¿sí? Un instante presente diferente. Y segundo, porque el ecosistema donde estoy hay una temperatura diferente, hay una percepción, una latitud diferente, todo eso no afecta, sino influye. Entonces, en el otoño, ¿para qué sirve esa estación, ese tiempo? Pues nos invita, da igual en el lugar en el que estés, que haya más calor o menos calor, pero de forma general nos invita a que soltemos las hojas, quitemos lo que no nos sirve, ¿sí? Ordenemos y limpiemos aquello que dejemos llevar, lo que ya hemos visto en una temporada anterior, incluso en la anterior, en una estación, por decirlo mejor. Ya no va, no sirve, y para eso voy a seguir con el mismo ritmo, corriendo, pensando, automatizando mi día a día. No, el otoño nos invita a que vayamos bajando las ondas cerebrales y vayamos siendo más conscientes de lo que no. Y diréis, ¡ay, eso es muy negativo! No, eso es muy objetivo. Porque esto ya no lo quiero, así ya no me gusta comportarme, este juicio ya no me sirve por este camino que voy, ya llevo tiempo queriendo ir y no. Si es como lo que no, pues ya sabemos que para nosotros el bien y el mal no existe, simplemente existen esas funciones, ¿no? Entonces, el no del otoño es ya, suelta, para, deja de tirar, de avanzar, y además el clima está invitando a que nos hidratemos, a que nos ralenticemos, a que nos quedemos un poco más, o sea, levantemos el pie del acelerador y nos quedamos un poco más en casa. De ahí el viento, la lluvia, que está haciendo su función de limpieza con la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es de primaria? ¿Sí? Vale, tenerlo
consciente en vuestro día a día, porque parece muy obvio, pero hay quien dice, y el día está nublado, estoy triste, y adquiere o sea, pega una emoción con la nube. Pues no. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha alegría de decir, me está nublado, me quedo en mi casa. ¿Sabes? Como que digamos algo. O sea, no depende tu estado de ánimo de cómo esté el día, pero sí se va a mover tu mundo energético, por ende el mundo emocional, se va a mover en función a la estación en la que esté. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos prepara el otoño? La siguiente estación que viene, ¿cuál es? El invierno. Y el invierno viene de hibernar. ¿Sí? Los osos nada más. Esta gente sí que sabe, hibernan 9 meses y después 3 viven. Estos son unos referentes muy buenos. El invierno nos está invitando a hibernar, que quiere decir que es a asentar nuestra sabiduría. Supuestamente, o sea, el calendario gregoriano tiene pocos cientos de años, ciento y pocos años, ¿sí? O poco más en nuestra historia. Pero realmente las estaciones se han estado sosteniendo durante los 33.000 millones, creo que son, yo me pierdo con los números, que existe el ser humano en este plano, en esta tierra. Entonces, todas esas 4 estaciones, ya digo que en el país en el que estéis, cada uno la va a vivir de una forma u otra, pero a nivel frecuencia, a nivel movimiento, viene a invitarnos a lo mismo. El invierno nos lleva a recibir la cosecha. Sí, ya en Navidades hablaré un poquito del sentido inconsciente del árbol de Navidad, que es muy divertido verlo más allá de qué bonito me ha quedado, y los colores y todo. Entonces, el invierno es para estar en un estado de, bueno, ya estuve en un tiempo X, ya he soltado lo que no, y ahora me permito recibir. Por eso, también en el invierno tenemos menos horas de sol y tenemos más horas de sombra. ¿Sí? Tenemos menos horas de pensar con el masculino y actuar y más horas de sentir con el femenino y recibir. ¿Os cuadra? Mira qué bonito en el punto en el que vivimos, aunque todo esto sea un sueño, pero nos están dando constantemente información de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien dice, estoy resfriado, y eso es por el otoño, tú. Fácil. Es sencillo, es cómodo. Tómate un zumito de naranja, bastante vitamina C y cuida el cuerpo desde ahí. Pero desde esa ignorancia no vas a entender tu proceso, tu conocimiento, porque este cuerpo no es tan frágil, no es tan simplón, por llamarlo así. Este cuerpo está atendiendo constantemente lo que tienes en esa mente constante, ¿sí? Lo que está en la mente. Entonces, si ha habido un momento, un instante, en un presente tuyo, llámalo ayer o esta mañana o antes de ayer, en el que te has sentido más cansado, más vagotónico, ¿sí? Y no le has hecho caso porque quiero sentirme igual que el verano, quiero estar para afuera, quiero estar 24/7 súper activo, súper activa, entonces estoy estirando de esa máquina, de ese sistema nervioso. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso? Que estoy en vagotonía, tú, que estoy en otoño, ¿qué te pasa? Que yo voy a mi ritmo, yo soy aquí el animal, por mucho humano que tú seas, aquí el que manda soy yo, porque recordar que siempre, 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 es un adverbio muy complicado de asegurar, pero aquí os lo digo, el sistema nervioso está siempre, siempre, siempre salvándonos la vida, nos guste o no. Y esto es para cuando explique luego lo de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces, por favor, ser muy consciente de que en el punto en el que estamos, esto cuando estemos en verano pues lo veremos igual, porque según voy viendo los cambios de estación, hay que ver qué malo están mis niños, hay que ver que han traído un virus, que todo el mundo, eso está bien para una vida ignorante, ¿sí? De sí mismo, pero para un alien no se lo puede permitir, ¿ok? Y no por ir de pedante por la vida, que lo sé todo, sino es como para tener esa conciencia y decir, ok, mi hijo está con esta patología, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué está pensando? Depende de la edad que tenga, en qué punto estamos. Estamos en un cambio. Y vivir un cambio de estación como un cambio de decisión, como un cambio X, desde la conciencia, como alivia. Y os lo digo a las que tenéis 2, 3 o los que tenéis 4 niños. No es lo mismo, ¡ay, qué casualidad! Se me han puesto todos malos, oye, qué perfección. Pasar de la estación de verano, que todo es jugar, salir, entrar, el verano es, bueno, vámonos. Si he explicado el otoño y el invierno, vámonos a la primavera. ¿Qué nos está diciendo un árbol en primavera? O un huerto.
o cualquier matojito, nos está diciendo que es momento de florecer. Si yo he soltado lo que no, en invierno ya he puesto en madurez lo que quiero, lo que siento, lo que a mí me funciona, ese diálogo interno ordenado, esas decisiones que estoy tomando en mi vida, luego en primavera permito que florezcan y de ahí que empieza a salir más sol, a tener más tiempo de energía masculina, de actuar, ¿sí? Y en verano es el tiempo de disfrute y el gozo. ¿Por qué creéis que tenemos las vacaciones ahí? Cuando de vacaciones el año entero, pero para que veáis lo simple, mecánicamente y socialmente hablando, es el ser humano. Pero si el humano se cree cada vez más tecnológico y cada vez más super mega moderno y no tiene en cuenta su biología, no tiene en cuenta su emocionología interna, pues al final acaba viviendo en una enfermedad, en una falta de firmeza constante. ¿Sí? Aparte de esos impactos emocionales que ya conocemos, etcétera, pero esto es como el cotidiano. Entonces, vamos por eso. Si ahora estamos viendo cómo funciona esa tierra, ¿ok? Y esto es algo que tú dices, bueno, Silvia es que fuma una barbaridad, esto tiene que fumar de marihuana para arriba, para estar en eso. Esto al final llega un momento en que es como que cuando vas a la autoescuela y te enseñan a conducir, a manejar, es como, ¡ah, qué de concepto! Y luego ya vas conduciendo y ya vas sabiendo automáticamente lo que significa todo. Pues igual, esto funciona así, el mundo de la conciencia, por decirlo de esta forma. Si estamos centrándonos en la biología, en lo que es la Tierra, como he empezado con el discurso, vivimos en un espacio dual, ¿vale? ¿Qué pasa con el cielo? ¿Lo dejamos para los domingos, para los curas, los monjes o los astrofísicos? Desde el cielo podemos entender cómo, desde la astrología, desde la numerología, desde todas esas técnicas, metodologías, ciencias, que de toda la vida el ser humano, hasta donde tenemos uso de razón, se ha regido por el cielo. Afortunadamente hoy en día dicen que se ha puesto de moda. Yo no considero que se ha puesto de moda, siempre ha estado ahí y siempre han habido esos sabios y esas personas que han tenido esa sensibilidad de interpretar y bajar esa información, desde Pitágoras, pues estamos hablando de Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos más acceso, o sea, somos unos grandes afortunados, porque tenemos más acceso a esa información. Entonces, si en la Tierra biológicamente me estoy viendo así, y en el cielo, ¿qué está pasando? Simplemente escucha un astrólogo y te va a hablar de las noticias. ¿Sí? Igual que escuchas las de la televisión, de las tragedias mundiales, pues también puedes escuchar las del cielo que te va a orientar desde una brújula. Y por ejemplo, el viernes, el 27, yo no tengo mucha idea de astrología y mucho menos de numerología, pero sí me quedo con la información que me hace suspirar, ¿no? Como que me deja en paz de decir, ya entiendo. No es que yo me sienta así, removido, revuelto, desequilibrado, más contento, más enfocado, porque en Plutón está con Júpiter. No. Ni no se me ha ido el avión porque estaba Mercurio retrógrado. Tampoco, aunque el único avión que he perdido en mi vida y he tomado asientos fue Mercurio retrógrado. Pero sí se te hace la vida más comprensible. Es decir, ok, todo esto estoy hablando del mundo externo, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, este 27 de este mes, dicen que vamos a tener uno de los equinoccios más importantes digamos, de lo que se conoce de la existencia del ser humano, pues yo no me lo tomo a broma, ¿no? Simplemente entro en Google y miro qué es un equinoccio, ¿no? Y un equinoccio, de alguna forma, es cuando el sol y la luna se besan. ¿Sí? Cuando el gato y el perro se pueden hablar. Es cuando las dos polaridades entran en unión. ¿Y cuáles son, reflejándolo en nosotros, las dos polaridades entran en unión? El yo, ¿sí? Lo que consideramos como nuestro ego, y la sombra. Y mira qué casualidad, que ese día tengo un taller sobre la ley del espejo y la sombra. Y os lo prometo que no lo cuadré, surgió. Entonces, ¿qué nos invita a ese equinoccio? ¿A rebelarnos contra una rigidez de cómo estoy viviendo la vida? No, nos está invitando a que todas esas hojas que ya no nos gustan, que vemos en los demás, pero está en nosotros, a que la dejemos pasar, a que evitemos el juicio, a que pongamos nuestra mente en otra brújula, a que nos perdonemos, a decir, bueno, hasta aquí, así fue, hasta aquí llegué, aquí lo comprendí y chao. No hay que hacer grandes cosas. Ese sentido común lo tenemos todos innatos, igual que tenemos 50 billones de células cada uno, que eso es indiscutible, ¿verdad?
Pues el sentido común lo tenemos todos innatos. Entonces, si yo estoy en casa hoy y me hago una reflexión, o Mindy hago un análisis, ¿sí? Y digo, voy a analizar estas 2 semanas pasadas. A ver, Silvia, ¿cómo me estás sintiendo? Uf, qué revuelta, Dios mío, súper inquieta. Como decíais, mucho de lo que habéis compartido en el grupo de Telegram. Pues me he sentido muchísimo ralentizada, como el cuerpo por un lado, la mente va por otra, pero me sentí, ¿veis cómo os estáis viendo ya, estáis desarrollando ya esa globalidad de veros? Ya me voy dando el cuerpo por aquí, la mente por allí, y ahora mis emociones están por aquí, ¿sí? Eso lo que os permite es llegar a un estado de, bueno, pues esto es lo que hay, así es como me siento, y ahora ¿cómo me voy a encargar? ¿Cómo voy a hacer? Pues esta tarde, en vez de acostarme, o sea, esta noche, en vez de acostarme a las 11 de la noche, pues venga, me voy a acostar a las 10, ¿sí? Tengo un montón de cosas que hacer en el trabajo, no puedo parar, la Robin, Vera Belén, esto es imposible, vale. Tengo varias opciones, una de ellas, o sigo en este ritmo y me va a parar una falta de firmeza, una enfermedad, o tomo decisiones y digo hasta aquí sí, hasta aquí no, o es que hay muchas, para un problema inventé mis soluciones, o lo vivo desde otra manera y voy a favor de todo eso, ¿sí? Porque además soy consciente de que estoy en otoño, de que me apetece quedarme en casa, pero en vez de alimentar todo esto con no quiero, no puedo, no tengo ganas, no me hace esto, me enfado, la queja constante, o lo suelto y digo, venga, soy pragmático y seguro que lo termino antes. Os lo prometo que tiene ese punto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, toda esta reflexión, ¿para qué es? Para que seamos conscientes de la individualidad, o sea, del peliculón que está viviendo cada uno, en el entorno en que lo está viviendo, desde el suelo, desde la tierra hasta el cielo, ¿sí? Desde las estrellas, y poder decir, venga, con toda esta información, ¿para qué me sirve a mí? Y a mí, por ejemplo, me está ayudando a redefinir cosas, ¿sí? A levantar un poquito mucho el pie del acelerador, el seguir aprendiendo del hacer desde el no hacer, ¿sabes? El ir poniéndome toda esa sabiduría que ya sabemos que a veces no la aplicamos y a veces no. Lo importante es algo que ha compartido Robin. Yo tengo mi cajita de herramientas emocionales. Yo sé cómo funciono cuando estoy aquí o cuando estoy aquí. Entonces, ¿qué hago? Pum, hago más deporte. Uf, ahí salgo. Otro, duermo más. Ahora me voy a tomar una siesta, si no, yo es que no tiro la tarde, ¿vale? Ese diálogo interno que decís algunos, ya no lo alimento, o sea, no le hago caso, aquí estoy. Por ejemplo, me dan esta noticia, siento como toda la emoción va, pero espérate, no lo voy a alimentar, voy a permitir que las cosas se den y voy a aprovechar esta situación de dolor, ¿sí? Como esa noticia de tu papá tal, ¿vale? Me voy a cuestionar yo, ok, ¿os estáis dando cuenta? Os voy a invitar después de la mentoría a que leáis todos los textos que habéis puesto, ¿sí? E incluso hay más de uno que ya está en invierno, ya está recibiendo regalos, ¿sí? Pero el regalo es tu propia percepción ante donde estés. Y por eso quería iniciar la mentoría de hoy con esto. Porque os vais a dar cuenta que el próximo mes de octubre, del próximo sueño del año que viene, ¿sí? Lo vais a vivir completamente diferente, que es lo que decía Ana. Decía, yo en este punto en el que estaba y ahora en el punto en el que estoy, porque estoy siendo cada vez más consciente de lo que me mueve. Y eso no quita que Ana en su personaje sea intensa o rápida o activa, eso no quita, eso no hay que pararla o no hay que pretender que el personaje sea diferente, es como lo vivo, es como yo le indico, como yo le oriento. Y ya finalizo con esta parte porque sabéis que no soy como muy pródiga en compartir o en comunicar situaciones sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Es como vivo mi mundo paralelo y procuro hacerme responsable de este mundo interno para a ver qué es lo que deja en el externo. Y sí, aquí os digo que yo soy responsable de lo que está pasando en el mundo, completamente responsable de todo lo que está pasando en el mundo, desde la hoja de un árbol que está aquí acompañándome en mi jardín, porque no es mi árbol, hasta lo que está pasando en Palestina, hasta lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en África, lo que pasa en la bolsa de Wall Street, todo lo que sucede, sea agradable o desagradable, todo es responsabilidad mía. Lo que pasa es que dependiendo del estado de conciencia y de responsabilidad y del valor al que yo le dé a mi vida y sobre todo el estado de conciencia, voy a hacerme más partícipe o menos. ¿Y qué quiero compartir con esto? En Ali nos invita a eso, ¿no? Y son como capas.
voy disociándome de mi personalidad, voy entendiendo la globalidad y nos vamos ahí. De hecho, que exista ese que es el ser y esas leyes octavas para ir comprendiendo más la pureza y la fuerza de cada ser humano. Si tú tienes en tu vida, en tu ecosistema, alguna o formas parte de que alguna de tus decisiones externas para tu mundo puedan ayudar a que haya un equilibrio, no digo que haya paz y que haya guerra, sino que se encuentre un equilibrio entre todo lo que está sucediendo, por favor no pares, déjate la vida en eso. Pero si tu profesión, tu lugar en la sociedad no está en ese punto, ahí sí te pido, por favor, para. Para de juzgar, para de dar una opinión, y diréis, Dios, Silvia, qué borde, pero es así. Para de dar una opinión que no va a ningún sitio, porque esa opinión está haciendo que todo ese campo mórfico, ¿recordáis el campo mórfico? Esa nube, ese disco duro donde va todo lo que pensamos y donde recibimos todo lo que está sucediendo, pues como somos responsables de ese campo mórfico, estamos generando constantemente egregores de energía. Y un egregor de energía es personas que piensan igual sobre una determinada cosa. Y porque tú pienses bien no quiere decir que tengas muchísima más virtud, o sea, que tengas muchísima más razón que el que piensa mal. Son dos pensamientos. El universo, la mente, la inteligencia de todo lo que existe, toda esta matriz, no piensa de, ay, si es bien, estupendo, y si es mal, malísimo. No, hay que mantenerse en entender que lo que está sucediendo ahí fuera es una percepción de lo que está sucediendo aquí dentro. Si yo ahí fuera no puedo hacer nada, ¿sí? Me dedico a hacerlo aquí dentro. Y si puedo hacerlo, pues lo hago en las dos partes. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que está sucediendo en este plano de conciencia, si estamos hablando de la Tierra, también estamos hablando de un movimiento universal. Ese movimiento universal se llama cambio de era. Por si no lo habéis oído, googlearlo y buscar, porque hay gente maravillosa que habla sobre eso. El ser humano los últimos 25.500 y pico años ha estado en una era que se llamaba Piscis, ¿ok? Y esa era tenía una función de estructura, ¿sí? De supervivencia, de estructurar, y de ahí que se han estructurado ciudades, países, fábricas, de toda la vida, vamos a entenderla muy muy cortito porque no me quiero extender mucho más, toda la vida analógica, toda la vida del 3D, lo cuadrado, ¿sí? Lo que se toca, lo que se ve. Y el ser humano desde prácticamente una milésima de la historia está viviendo o la transición de otra era, ¿sí? Eso lo dicen los astrólogos, los astrofísicos y todos los que entienden del movimiento del universo y los multiversos. ¿Qué pasa con esa era? El fin del mundo de los mayas, ¿os suena que es el fin del mundo? ¿Sí? El milenio, también el otro fin del mundo. ¿Okay? Un fin del mundo es como interpretar la Biblia a lo humano. Todo es completamente simbólico, es un fin de pensar, un fin de existir, un fin de conciencia. A partir del 2012 se inició un estado de un inicio, de un nuevo ciclo, de una era a otra, de la era de Piscis a la era de Acuario. Y coinciden esos nombres con los horóscopos, de alguna forma no tienen nada que ver, es una forma cíclica en la que se estructura toda esa energía que nosotros, pequeños microbios encima de la Tierra, también estamos ni sometidos ni afectados, pero sí estamos influenciados, ¿vale? Por eso he ido de menos a más, para que seamos conscientes de toda esa globalidad. Entonces, en la era de Acuario es una era en la que se entiende que es una era de conciencia de unidad. ¿Qué es eso? Unidad, comunidad, que cada uno, todos unos, lleguemos a un estatus de ser humanos completos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos cambios? Daros cuenta el privilegio que hemos elegido de vivir en un cambio de milenio, de vivir una pandemia, de pasar, porque la mayoría que estamos aquí hemos vivido de una vida analógica a una vida digital, ¿sí? Del telefonito en casa de la vecina, en casa de la abuela, a con el móvil aquí que ya mismo nos lo meten, nos incrustan aquí una pantalla y vamos con el móvil en el cuerpo, ¿sí? Entonces, toda esa fase, además de muchísimas cosas más, estamos viviendo toda esa sombra, la estamos convirtiendo, vamos a llamarla en claridad, ¿sí? Entonces, es obvio que haya cambios, es obvio que haya movimiento, es obvio que cuando hay algo que está oscuro y se le imponga luz, se genere un caos. Entonces, sí, por lo menos, aunque sea que alguien estudie e integre las leyes de la física.
La primera ley del cambio es la del caos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo ese caos interno, toda esa apatía, todo ese enfado, ira, desencanto de la vida, llámalo depresión, que estás sintiendo dentro, no es porque viene de fuera para ti, es porque es algo que tú ya has elegido para equilibrar en ti. Y eso lo compartes fuera, eso se emana fuera. ¿Sí? Y no es para un mundo utópico, happy flower, en el que todo el mundo vaya con todo mi respeto con coronitas de margaritas, sino es para que todo el mundo comprenda, entienda y se vea a sí mismo en el otro y aprenda a dejarse en paz. Porque no es que nosotros estemos buscando paz, ya somos paz, ¿sí? El estado vibracional del ser humano es un estado de paz completo, único. Lo que pasa es que el ser humano, identificado con una mente y con un ego, vive en esa idiosincrasia. Entonces, la diferencia que hay entre este ser humano y este otro ser humano es que crees que está separado. Todo lo que está sucediendo en la Tierra y va a seguir sucediendo, por favor, no alimentarlo de ignorancia y no alimentarlo de miedo. Dejar en paz a todo lo que está sucediendo. Y de verdad te digo, si está en tu mano, adelante, haz lo posible. Pero si tu opinión no suma, con todo mi respeto, guárdatela. Si tu opinión es impotencia, es ira, es rabia, es frustración, si todas esas emociones, sabemos que hay 9, pero esas 8 emociones las pones encima de la mesa cada vez que hablas de un tema que de alguna manera puede estar muy informado, o incluso yo he vivido ese, por ejemplo, lo que está viviendo en Gaza, mi expareja trabajaba en Gaza, yo vivía en Jerusalén, he vivido muy de cerca eso y no soy capaz de opinar. Puedo tener una leve idea, pero ¿qué es lo que hago? Ponerme en el lugar de las dos partes y comprender qué le está pulsionando, porque toda nuestra genealogía nos está pulsionando constantemente, pero para un equilibrio. ¿Yo qué voy a hacer en otro lugar si no lo estoy haciendo dentro? ¿Sí? Entonces ese es como mi mensaje de hoy. Por favor, estamos en tiempos de sombra. Viva el otoño. Ahora voy contigo, Frida, y con María, que estáis en Perú. Y esa es la compensación de decir, bueno, pues si algo puedo hacer es dejar de alimentar esto que no me gusta, estas emociones, y voy a ponerme en paz. Y además, tan sencillo como cuando te subes en un coche y alguien te pita, que sale alguien muy amable o sale la bestia que lleva dentro, ¿vale? Porque ese colectivo es muy fácil, ¿no? Entonces, como tenemos mucho que hacer cada uno de nosotros, para nosotros y el resto, no del resto, ¿sí? Para con nosotros. Dejar el mundo en paz, ¿sí? Porque además el mundo es una proyección de tu mundo interior, ¿vale? Esa responsabilidad hay que tenerlos muy bien puestos y todos que estáis ahí los tenemos, ¿sí? Porque hay más gente mucho más consciente que inconsciente. Lo único que las adversidades van permitiéndonos equilibrar cada vez más o menos. Eso ya es libre albedrío de cómo cada uno lo quiera vivir. Y una última cosa. Si vivimos en la ignorancia, bendita sea. Porque esa ignorancia te va a permitir experimentar tu proceso de vida. Pero si tienes un poquito de conciencia o tienes un poco o un sentido común bien agudo y equilibrado, no vivas en la hipocresía, por favor. De esto sí me sirve o esto no me sirve, ¿vale? Deja de ser hipócrita contigo. Deja de hacerte el tonto o el sordo, ¿vale? Porque al final sale, y nosotros que somos unos privilegiados que estamos aquí, pues charlando de nuestro sufrimiento, nuestros dolores y poniéndolos en orden, ¿vale? Que ya somos unos grandes, ¿cómo podría decir? Porque valientes, ¿sí? Entonces, por ahí va eso. Y por la parte de la otra parte del meridiano del mundo, por ejemplo, Frida, que están en, bueno, Rosángela también. Bueno, no sé en Argentina, María, en qué estación están, ¿sí? Pero cuando estamos también primavera, ¿verdad? Entonces, para que veas la generosidad del equilibrio en todas las partes. Si en el meridiano norte estamos en otoño, en el meridiano sur está en primavera. Se equilibra todo. Ahora ellas empiezan a florecer todo lo que han hibernado. Entonces, simplemente tener esa comunidad o comunión con lo que está sucediendo en mi ecosistema interno y en el externo, el que no es feliz porque no quiere tú. El que no sonríe porque no le apetece. Y ya lo digo,
No hace falta tener una cuenta bancaria súper liberada ni tener claras todas las proyecciones de vida. No, a cada día su afán, como decía Yeshua, cada momento es lo suyo. Y en este momento que estoy ahora, en otoño con mucho viento, ok, salgo, no salgo, me apetece influenciarme o no, me duermo. Sé consciente de que constantemente estamos eligiendo, a pesar de que me dé mucho más trabajo del que no quiero. Pero estás eligiendo estar ahí, así que sonreír. ¿Vale, Alex? ¿Sí? Preguntitas sobre esto, vamos con las enfermedades autoinmunes. Gracias.